Bien, bienvenidos al directo que estamos realizando. El Molino recibe a la Casa Baldó, la Casa Baldó recibe al Molino. Amílcar, allí en Barcelona, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal, Guillermo? Un gusto para todos nosotros poder recibir a una nación entera y de cara al mundo. Estamos bien, estamos abiertos, estamos muy contentos de poder hacer esta visita y esta experiencia, que espero que también sea única tanto para vosotros como lo es para nosotros desde aquí. Muy bien, muchas gracias entonces por esta posibilidad, Amílcar, por todo el esfuerzo que ha puesto todo tu equipo y por encontrarnos. Entonces nos vamos a ir presentando el edificio del Molino, del que nosotros estamos trabajando ya hace un par de años. Se encuentra en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en la esquina de Callao y Rivadavia. Tiene casi 105 años de historia. Es una obra de arquitectura de Francisco Gianotti, un inmigrante italiano que había nacido en 1881 y que llegó a nuestro país en el 1909 y estaba materializando el primer edificio rascacielos de altura en Buenos Aires, la Galería Güemes, cuando el pastelero Brena, que se había iniciado en las tareas décadas atrás, allí en la zona de lo que hoy es la Plaza del Congreso, lo convoca para proyectar la unificación de 3 edificios que se ha venido sumando con el correr de una década y que estuviera inaugurado para el 9 de julio del año 1916 para sumarse a los festejos del centenario de la independencia. Es básicamente un edificio muy significativo que acompañó el desarrollo del edificio del Congreso de la Nación que se encuentra enfrente, coronando la Avenida de Mayo, que escalona el eje cívico de la ciudad de Buenos Aires. ¿Y cómo es la historia de la Casa Baldó, Amílcar? Mira, igual que vosotros, esta casa que vemos aquí ahora como Casa Batlló es el resultado de una transformación que hizo el arquitecto Antonio Gaudí de un edificio de 1877 de estilo neoclásico y que Gaudí convierte en el estilo actual que se puede considerar modernista. Él la transforma entre 1904 y 1906 y se la transforma al empresario textil Josep Batlló y Casanovas, que había comprado la propiedad en 1903. Encarga a Gaudí, que era un arquitecto ya muy famoso en aquel entonces, que hiciera primero una demolición, pero Gaudí lo convence de que no hacer una demolición, sino una reforma, una remodelación digamos, tan radical, que deja un edificio casi irreconocible con respecto al anterior, no solamente por fuera, sino también por dentro. Este edificio durante los 2 años que estuvo en construcción, pues tuvo aquí un andamio y Antonio Gaudí ya tenía un poco más de 50 años, ya tenía una madurez en su formación bastante grande, ya había hecho el Palau Güell, otras obras para otros burgueses, y en la Casa Batlló desarrolla su obra más colorida, más compacta, un edificio realmente que comparado con una Sagrada Familia o con un Parque Güell es modesta, pero en donde concentra toda esta innovación que él pone al mismo tiempo, no solamente en el diseño, sino también en la funcionalidad. Es así como brevemente de introducción podríamos decir de la historia de esta casa. Muy bien, Amílcar. Sí, en nuestro caso también el edificio del Molino es un exponente del Art Nouveau. El Art Nouveau llega a la Argentina de la mano de algunos autores españoles, pero en este caso Francesco Gianotti, que tenía un hermano en Milán, que se dedicaban a la importación de elementos de ornato, había visitado años antes de llegar a la Argentina las obras que habían dado origen al Art Nouveau en Bélgica, con lo cual llega a nuestro país imbuido de este espíritu nuevo, un espíritu que venía muy bien para ornamentar de alguna manera aquella burguesía de origen italiano que había hecho fortuna en la pastelería en Buenos Aires y que deseaba sumarse con este exponente a la nueva ciudad de Buenos Aires que se estaba materializando cuando se estaba modernizando de alguna manera para recibir el asiento del Poder Legislativo en el Congreso de la Nación, edificio que se había inaugurado en 1906. Y ahí enfrente, de alguna forma opuesto al estilo académico, digamos, oficial del Palacio del Congreso, aparece este Art Nouveau muy florido, muy orgánico, que de alguna forma contrastaba y sumaba este espíritu de la Belle Époque en Buenos Aires. Perdona,
me he adelantado a tu pregunta, porque es muy interesante cómo en los mismos años este contraste entre este clasicismo, un poco la irrupción del modernismo es en estos edificios que tenían ya un sistema bastante clásico que en el Barcelona se construyeron desde la segunda mitad del siglo XIX y que ya a finales del XIX y principios del XX, obras como esta le dan ese toque que ahora conocemos como modernismo, muy característico por las formas de la naturaleza. Lo iremos viendo cuando entremos a la casa, pero todas estas curvas en los materiales, como la piedra, como el metal, como el vidrio, Gaudí y otros arquitectos modernistas intentan plasmar estas formas de la naturaleza en el que se llama este estilo modernismo y muy particularmente el estilo que conocemos aquí como tal en Cataluña. Muy bien, qué interesante. Entonces estamos vinculados a través de un gusto por la estética de avanzada en aquel momento. Y bueno, en nuestro caso, la historia reciente del Molino, después de haber quebrado económicamente en el año 1997, estuvo cerrado más de 20 años y en el año 2014 se genera la ley 27.009 que lo declara de utilidad pública y se tramita su expropiación y el dominio fue transferido al Congreso de la Nación y pudimos sentar en el marco de la comisión administradora del edificio que se instituye con los representantes de las dos cámaras, tanto del Senado como la Cámara de Diputados. Esta comisión está instituida por los presidentes de las comisiones de Cultura y Educación de ambas cámaras y así se comienza a gestionar la puesta en valor del edificio desde nuestro ingreso el 2 de julio del año 2018. Quiere decir que estamos apenas cumplidos casi 2 años de haber ingresado al edificio y comenzado su proceso de recuperación. ¿Y cómo se gestiona la Casa Bardó, que ha significado incluso su inscripción en la nómina de Patrimonio Mundial? Bien, la Casa Batlló, cuando la familia, este empresario burgués, Josep Batlló y Casanovas, ya fallece en los años 30, bueno, él le da el nombre a la casa, Casa Batlló, y así ha preservado, a pesar de que ya en los años 50 los herederos del señor Batlló venden la casa a una empresa de seguros que se llamaba Seguros Iberia, y a su vez a los actuales propietarios, la familia Bernat, ha mantenido este nombre y la gestiona actualmente esta familia. Entonces siempre ha sido una casa familiar, una casa que es una propiedad privada de uso doméstico hasta esos entonces, y a partir del año 2002, cuando después de varios años de restauración se abre al público con el nombre de Casa Batlló. El modelo actual de gestión, como les decía, es un modelo de gestión privado, encabezado por el Consejo de la Familia, con una modalidad, un esquema jurídico empresarial. Y efectivamente la inscripción de la Casa Batlló en el año 2002 en la lista de Patrimonio Mundial supone un refuerzo, además de un gran reconocimiento, un refuerzo a las medidas de conservación que se han tenido que implementar en los últimos años. No es lo mismo ser un bien cultural con valor local o valor regional o nacional que ya ser un bien de interés mundial. Y eso implica un gran compromiso para Casa Batlló y el conjunto de las obras de Gaudí que en el 2005 entraron en la lista, que en total fueron 7 que se conocen como el paraguas de obras de Antonio Gaudí. Una de las cosas interesantes, ahora que menciono el tema de los usos de esta casa, nos hicieron una pregunta sobre si vive gente en la Casa Batlló. Nuestra última inquilina en el piso tercero, en la planta tercera, falleció a principios del año pasado, y ella fue quien, desde su familia, toda su familia había nacido aquí, son herederos de la familia Batlló, y ocupaban un piso en la tercera planta. Entonces fueron los últimos inquilinos, y desde el año pasado ya no hay ninguna persona que viva actualmente en esta casa. Pero muy bien, Amílcar. Bueno, en nuestro caso nos regimos por un plan rector integral, el plan rector del edificio del Molino, que de alguna manera instaura los valores o preserva los valores tanto materiales como inmateriales, ya que el edificio del Molino, que alberga la confitería del Molino, una de las confiterías más famosas de Buenos Aires durante casi todo el siglo pasado,
representa de alguna manera y expresa la historia del país, ya que por esta confitería pasaron gran cantidad de personas ilustres, tanto políticos, tanto exponentes de la cultura, se han escrito tangos en las mesitas allí, contando historias sucedidas en el molino, existen también postres que se han encomendado en ocasiones históricas, y buena parte de la historia del país ha pasado o por detrás de sus vidrieras o en la vereda frente al Congreso de la Nación. Entonces hemos instituido una forma de trabajo que pone en valor no solo el patrimonio mueble, sino también, o inmueble, sino también el patrimonio inmaterial, ¿no? Y allí lo llevamos adelante con un equipo multidisciplinario, trabajando incluso con antropólogos, arqueólogos, arquitectos e ingenieros, obviamente, también historiadores y gente de la Casa Política, todos coordinados por el contador Angelucci, que tiene una amplia experiencia de manejo de la cosa pública y con el que ya habíamos realizado el plan rector del Palacio del Congreso a partir del año 2012, que sirvió de antecedente para incorporarnos a trabajar en la articulación de la puesta en valor del edificio del Molino. Y en la Casa Baldó, ¿cómo es que trabajan ustedes? ¿Cuál es el marco regulatorio que tienen, por ejemplo? Bien, la Casa Batlló actualmente tiene su restauración a partir del Plan Director 2012-2000, que se desarrolló entre el 2012 y el 2014. Es un plan director en el cual, después de varias décadas de intervenciones de la Casa, que incluso en el 2004 fue meritoria de ganar el premio Europa Nostra, se toman cartas en el asunto para programar ya una conservación a 20 años vista, y eso requiere la elaboración de un documento de más de 300 páginas en las cuales se hace un diagnóstico muy profundo e integral del estado de conservación de la casa y las intervenciones a futuros que la misma debería realizarse. Entonces, este plan director, que lo encabezan los arquitectos Joan Olona y Xavier Villanueva, que también han trabajado en esta casa durante muchos años, es el documento normativo a partir del cual se toman las decisiones para la intervención. Este documento le llamo normativo porque es aprobado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, que es quien tiene las competencias en materia de cultura, ya que el Estado español delega estas competencias a las comunidades autónomas, como en la cual nos encontramos. Entonces, este plan director, además de establecer los usos que tendrá en los espacios, pues también establece las pautas y los criterios de intervención, de los cuales os mostraré algunos ejemplos conforme vayamos avanzando en la visita, y les mostraré algunos detalles de estas intervenciones, que algunos de ellos, si escucháis en esta transmisión, se están llevando a cabo. Bueno, en nuestro proceso de intervención, aquí también vamos a nombrar al equipo técnico. Nos acompañan los arquitectos Lucas De Niro, Leandro Villanueva y Nazarena Aparicio. Ya venimos juntos de trabajar, como decíamos, en el plan rector del Palacio del Congreso. Ya tenemos una experiencia de trabajo de más de 8 años y hemos diseñado, junto con este equipo multidisciplinario de asesores, un proceso de intervención que se basa en esta doctrina de que el propio edificio es documento de sí mismo y que te va contando, si lo sabes auscultar, qué es lo que quiere ser, cuáles son sus límites, sus restricciones y qué es lo que puede ser. El plan rector establece locales de primer orden, de segundo y tercer orden, aquellos que son de primer orden, obviamente los que se conservan en forma inalterable, y los de algunos con posibilidad de renovación tecnológica son aquellos espacios de servicio. Este proceso de intervención se inició, como decíamos, el 2 de julio del 2018, y lo estamos haciendo a través de tener un equipo de restauradores especializados, formados, con el apoyo, por ejemplo, del SICOP y el apoyo también de ICOMOS, los dos organismos rectores en patrimonio en varios lugares del mundo, también aquí en la Argentina. Y bueno, hemos formado a nuestros restauradores, hay 4 talleres especializados, están conducidos por la arquitecta Nazarena Aparicio, que también tuvo la oportunidad de formarse en Italia, y que nos acompaña desde el inicio del trámite de la gestión del Palacio del Congreso, y como el Molino es un anexo, es un edificio que depende del Congreso de la Nación, aportamos todo el conocimiento y toda la experiencia.
Hoy, por ejemplo, en diputados existen casi 90 restauradores, en el Senado unos 50 y tenemos 35 restauradores trabajando con nosotros en el molino. Y la forma de intervención también es gradual, implica ir licitando también con empresas especializadas distintos componentes e ir desarrollando ese conocimiento, ese reconocimiento y esa verificación. También es importante el aporte que hacen en nuestro proceso de intervención las universidades de nuestro país, que han aportado laboratorios y especialistas en distintas disciplinas que nos apoyan y cuanto la expertise es necesario, nos lo soporta de alguna manera el conocimiento de nuestras universidades públicas. ¿Y cómo es el proceso que ustedes llevan adelante en la restauración, Amílcar? Como te comentaba, en el plan director están establecidas las pautas y las obras de esta nueva fase de esta restauración se comenzaron en 2017, haciendo unas pruebas experimentales en la tercera planta, en la cual se intentaba buscar de cuáles eran los materiales que en las paredes que elaboró Gaudí y hasta dónde llegaba la parte que intervino Gaudí y dónde comenzaba la parte que estaba en el edificio preexistente. No recordemos que el edificio que vemos, el 80% está todavía está inmerso en el edificio anterior, encorsetado en el edificio anterior. Y Gaudí hizo unas transformaciones tremendas, pero todavía muchos de los muros de carga, los cimientos, etcétera, son del edificio previo. Entonces se quería saber hasta dónde se llegaba en cada uno. Y en esta sala en la que estamos ahora mismo se puede ver uno de los elementos que después detallaré más adelante, pero que fue uno de los grandes hallazgos de esa tercera planta en el 2017, en el cual se descubrió los estucos que habían en las paredes, no solamente de esa tercera planta, sino también de la planta baja y sobre todo de la planta noble. Pero ya les iremos dando unos más adelante detalles. Es un equipo multidisciplinario, arquitectos, restauradores, restauradoras, dibujantes, historiadores. Se ha hecho un gran trabajo de archivo buscando las imágenes que durante el siglo XX había sobre esta casa. Muy importante fueron los hallazgos de unos planos. Sabemos que Gaudí no trabajaba con planos, trabajaba con maquetas que él mismo modelaba con sus manos y por lo tanto no tenemos un documento físico en el cual basarnos en los planos que haya hecho Gaudí. Y si vemos espacios como este, si la cámara puede dar la vuelta, vemos que son dibujar planos de un espacio como este, que es el recibidor de la casa, de la parte de la casa que solamente la familia Valle accedía. Dibujarlos en plano es un dolor de cabeza porque tienes curvas, volúmenes, una distribución de los espacios bastante sui generis para esa época, que en planos era prácticamente imposible de plasmar en ese entonces. Pero en los años 50 la Asociación de Amigos de Gaudí elabora los primeros planos y dibujos de todas las plantas y sirve de base para que los arquitectos ahora puedan hacer la intervención y saber cuáles fueron las intervenciones que hizo Gaudí, cuáles fueron las que se hicieron cuando se cambió los usos en los años 50 para hacerlo oficinas y así, con base en estos criterios del plan director, saber qué hacer, qué no hacer, cómo hacerlo y con qué especialista. Y ha sido muy interesante porque esta restauración también ha permitido mantener y recuperar algunas de las prácticas artesanales que estaban desapareciendo o que están desapareciendo. La gente ya no se hace casas de estilo modernista, ya no utiliza ebanistas para hacer sus muebles o hacer sus decoraciones interiores y por lo tanto restaurar la Casa Batlló también es una manera de preservar este conocimiento, este saber hacer artesanal que de otra manera pues prácticamente estaría en peligro de extinción. Muy bien, muy bien. Bueno, en nuestro caso contarles que como toda obra de vanguardia, los componentes que en realidad utilizó el arquitecto Gianotti y por el pedido del pastelero Brena de tener inaugurado muy rápidamente el edificio, lo llevó a probar nuevas técnicas que eran muy incluso novedosas en el mundo. Una empresa alemana que trajo el hormigón a la Argentina, la empresa GOP, fue la encargada de materializar la torre cúpula del edificio, torre cúpula que se realizó con hormigón armado e incluso algunas de sus piezas premoldeadas. Quizás sea el primer edificio que tiene componentes premoldeados en la historia de nuestro país. Con lo cual, y dada que no había previsiones de cómo se iban a comportar estos componentes con el correr del tiempo, nos encontramos con algunas patologías novedosas en el edificio propios de toda esta arquitectura del siglo XX.
Vale decir que nosotros incluso aplicamos en nuestras obras la doctrina que el ICOMOS, a través del equipo de arquitectos del siglo XX, nominó en la Carta de Madrid, y fuimos tanto en el Congreso de la Nación como en el edificio del Molino, aplicando estos principios de cómo debemos ocultar, cómo debemos observar estas vanguardias, cómo trabajaban y qué tipo de patologías presentan. Y esto nos demanda, digamos, una forma y una mirada también contemporánea sobre la cuestión. Y bueno, vamos a ir desarrollando algunos elementos concretos, ¿verdad? Incluso nuestro operador va a ir insertando algunas imágenes mientras vamos desarrollando quizá este detalle de algunos elementos. No sé, por ejemplo, el caso de los estucos. Nosotros tenemos estucos a la italiana, es decir, en aquel momento, Primera Guerra Mundial, nosotros habíamos recibido una cantidad de inmigración muy importante a fines del siglo XIX y principios del XX, incluso los propios pasteleros titulares eran inmigrantes italianos, con lo cual traían incluso especialistas que se ocupaban de materializar el estuco con las técnicas del norte de Italia. El estuco, por ejemplo, materializado con polvo de mármol, con cales, con yesos, y trabajando sobre una estructura metálica tipo escuela de Chicago, como se materializaban los edificios a fines del siglo XIX, rodeada de mampostería, con columnas circulares que de alguna manera estaban culminadas con un estuco, una buena capa de estuco en polvo, donde el artesano, haciendo un falso mármol, un falso acabado, reintegraba y formulaba una expresión típica de distintos colores de mármoles. También se vincula con revestimientos de mármol que habían llegado de Europa. Incluso algunos barcos dicen que se han hundido en el camino y no llegaron con estas piezas. La idea de estos estucos es la recuperación. Muchos de ellos aparecen debajo de muchas capas de pintura, con lo cual hay que hacer cateos estratigráficos, llegar a definir si existe o no existe el estuco, y luego reintegrarlo, es decir, quitarle las capas de pintura, consolidar el sustrato, hacer un lavado para quitar el polvo detrás, sunchar las columnas, llevarlas a posición, y luego reintegrar con la misma técnica y algunos aditivos contemporáneos como puentes de adherencia, etcétera, para reintegrar las fisuras y obviamente agregar el polvo de mármol en condiciones con estos aditivos para que finalmente con el lustre del acabado tradicional se pueda dar cumplimiento a esto, recuperando incluso también los dorados originales que tuvo el edificio. ¿Y ustedes cómo tienen estos elementos sé que tienen algunos estucos, algunas pinturas de mural, ¿verdad? Sí. Guillermo, como te comentaba, y lo veíamos al principio durante nuestro recorrido en la sala anterior, lo que se encontró en esa tercera planta era que detrás del yeso y la pintura había un estuco de muy alta calidad antes de llegar a las paredes del edificio preexistente. Entonces, los arquitectos hicieron pruebas en la sala noble, que es en la cual nos encontramos ahora, y encontraron que detrás de esta pintura y este yeso pues había un estuco de gran calidad. Y la técnica de construcción es muy similar a la que nos has contado. Es que prácticamente al escucharte estoy recordando cómo los arquitectos han intervenido en esta casa y han encontrado la técnica que utilizaron los artesanos de Gaudí, y es excepcional. Si nos acercamos a ver un detalle de este estuco, por ejemplo, en esta pared, veréis que tiene, para comenzar, a Gaudí tenía obsesión por las líneas curvas o por las líneas no rectas. Y en esta pared tenemos unas formas tanto horizontales como verticales que ya la misma técnica de colocar el estuco en estas paredes tan curvas es excepcional. Y si vemos este detalle que tiene como una textura, es porque estas líneas que están como nervaduras en este estuco fueron vaciadas por los artesanos y colocadas y vueltas a rellenar con un estuco de un color más claro, de una tonalidad un poco más clara. Y estas tonalidades que vemos en esta sala, como lo veremos en las demás, no son homogéneas, hay una cantidad. Los mismos artesanos, los estucadores, modificaron los pigmentos con los cuales daban el color al estuco, de tal manera que no lo hicieron homogéneos. Y durante la restauración, además, al retirar el yeso y la pintura, aparecieron los huecos en el cual
estaban colocados los ganchos que estaban incrustados en el estuco, y estos ganchos tenían la finalidad de colgar cuadros, espejos, tapices para decorar la casa, de tal manera que el usuario no tuviera que perforar, poner clavos o este tipo de agregados para poder decorar su casa con lo que quisiera. Entonces, estos estucos, que en esta sala, por ejemplo, son de color un poco verde grisáceo, en la siguiente sala, y aquí retomo algo que has comentado tú, sobre los dorados, el estuco, al ser este el espacio de la oficina del señor Batlló, que era pues el empresario burgués que quería mostrar su opulencia, hizo que la técnica, además de que el estuco tiene una tonalidad un poco más oscura, más marrona, que este vaciado de estas líneas que dan como estas siluetas dentro, este dibujo dentro del mismo estuco, fueran, además de recubiertas, decoradas con pan de oro. Estas líneas que vemos están hechas con pan de oro, y por lo tanto el efecto que tiene esta especie de cúpula en la que nos encontramos con la luz y las curvas hacen que este dorado vaya brillando en diferentes intensidades conforme las personas se van moviendo. De tal manera no es un golpe de luz dorada, sino que se va matizando, y es un lugar en donde este estuco es realmente excepcional. Muy bien, Amílcar, excelente, excelente. Veo que no estamos emparentados incluso en las técnicas utilizadas a principios de siglo. Otro tema que también tenemos presente en nuestras obras son los metales, ¿no? Y básicamente buena parte de estos componentes, como decíamos, también llegaron en barco, importados del norte de Italia y otras casas del centro de Europa. Con lo cual, realmente, y dado que la obra tuvo que materializar toda la envolvente edilicia de la confitería del Molino, del edificio del Molino, fue materializado en menos de 1 año y medio, con lo cual lo que hizo genialmente el arquitecto fue recibir el envío de productos ornamentales prefacturados, es decir, prearmados, y articuló con todos ellos toda esta mirada basada en el espíritu del Art Nouveau. Así es que encontramos metales de distinto tipo, de distinto origen, de distintas aleaciones. Básicamente tenemos una marquesina que se completa un poquito unos años después y que tiene unos ornatos de hierro forjado muy, muy interesantes, pero con incrustaciones de bronce. Hay mucho bronce, mucho latón, muchos brillos dorados, pero no encontramos en realidad oro, digamos, en pan y en chapa, sino que básicamente cuando lo recubren lo hacen con un polvo de oro bastante fino, pero es un polvo, digamos, con un aditivo. En realidad no, generalmente de nuestro edificio, tanto como los falsos acabados que veíamos antes, es en buena parte bastante escenográfico, ya que los materiales que parecen ser de oro no lo son. Pero sí los metales que van recuperando ese estilo modernista, e incluso con el correr de los años también reciben alguna inspiración Art Deco, ya que el edificio sufrió un incendio en la década del 30, entonces luego de esto, en esa década, ya se incorporan algunos motivos que tienen que ver con el trabajo Art Deco. Pero vemos máscaras, vemos lámparas que tienen buenos componentes de metal y de vidrios, o cristales, así que, digamos, tenemos realmente un equipo incluso de especialistas en restauro que se ocupan de todo el área de metales, como también lo tenemos y habíamos comentado para los estucos y los acabados superficiales. Y bueno, los metales, ustedes tienen realmente una impronta muy importante. ¿Nos cuentas, Amílcar? Sí, por supuesto. Aquí he vuelto a la sala anterior en la cual podemos ver esta escalera monumental curvilínea, que también está basado el barandal en este metal, en esta forja de metal, en la cual viene desde la planta baja y sube hasta aquí, hasta la planta noble, y remata en esta lámpara. Que esta lámpara que vemos en esta imagen será recuperada la original que se ha identificado en una foto histórica, en el cual, bueno, esta lámpara ya lo he comentado, ya lo comento a partir de ahora, fue resultado de un hallazgo hecho en una fotografía histórica, y que con los elementos arquitectónicos que se poseen y con los criterios de intervención que establece el plan director se ha podido encargar, ¿no? volver a incorporar.
Y si nos acercamos aquí a esta ventana podemos ver otros elementos metálicos como estos barandales. La forja que se utiliza en estos barandales, si vemos la parte inferior es muy estructural porque lo que hace Gaudí es incorporar esta escalera que no existía en el edificio preexistente. Vemos estos de tonalidad, sino también le dan estética. Y un poco más arriba, dentro de estos mismos detalles, en aquellos ventanales, vemos estos como enjambres de rejas en el cual tienen una función de protección, pero también recordemos que estamos todavía en la planta que ocupaba la familia Batlló. El resto de plantas eran de alquiler, pero la familia Batlló, al ser la familia más pudiente de todo el edificio, pues quería tener cierta seguridad extra y por eso ponen en esta parte pues esos enrejados, y Gaudí los hace de una manera magistral. Y en la parte superior, algunos de los balcones interiores también utiliza esta reja, que si no, ojalá se pueda apreciar en la imagen. Tiene unas formas curvas, o sea, realmente no es una reja que esté paralela a la pared, sino que tiene unas formas bastante curvilíneas. Y una de las últimas maestrías que podemos mencionar de los metales en este lugar donde nos encontramos son estas claraboyas, en la cual más adelante hablaré acerca de la luz, pero aquí lo que importante resaltar es la estructura de metal que acoge a estas claraboyas, estas claraboyas que permiten la luz de la parte superior, que además son ventanas. Estos tienen unas bisagras en la parte central, que aquí vemos que son 2 diagonales, una en cada una. Estas se pueden abrir en 2, o sea, se pueden abrir como si fuera literalmente una ventana, en la cual permitiría incluso el paso del aire. Es excepcional como Gaudí trabaja los metales, pero no solo de manera aislada, sino al contrario, sino los hace converger y dialogar con otros materiales, como en el caso del barandal, la madera, en el caso de estas claraboyas, el vidrio, en el caso de los ganchos, con el estuco. Es magistral, realmente excepcional. Eso es en donde estamos lo que podemos apreciar en cuanto a metales. Muy bien, Amílcar. Bueno, otro de los componentes que también tenemos ambos son las maderas. Nosotros en el primer piso, por ejemplo, ya estamos prontos a terminar la restauración de los salones de fiestas, los aventanamientos de madera, los vidrios repartidos, el uso de maderas nobles, muchas de ellas importadas de Europa. Y bien, estos elementos realmente, tallas de madera maderas finas, que incluso también hay muy buenos pisos de madera de distintas capas, muchos de roble de Eslavonia, por ejemplo, y bueno, o roble francés. Y bien, vamos encontrando realmente un trabajo de maderas, y para lo cual también tenemos un equipo de restauradores que se ha especializado en el tema, con un asesor, que es Christian Toilitz, que ha trabajado mucho en nuestro país en estos temas, y bien, hemos entrenado al equipo en la recuperación de estos elementos. Y las maderas, es muy interesante porque incluso hay enchapados de muy buen calibre de madera por sobre maderas más resistentes, que permiten un uso bastante importante, ya que en estos salones, por ejemplo, se bailaba tango, tenían un desgaste importante. Incluso aparece una historia de un doble piso de madera. Si a mediados de siglo se incorpora una madera un poco más dura por sobre el piso de roble, que seguramente no había soportado las fiestas que se desarrollaban allí. Pero básicamente el trabajo de las maderas es muy interesante, con algunas consistencias también en cuanto a lo falso, ya que en algunos lugares encontramos falsa madera, es decir, sobre maderas de mediana calidad. Los autores de la época, tal cual lo hacían con el estuco, incorporaban una pintura que simulaba muy precisamente la veta del roble, por ejemplo, ¿no? Y así uniformaban en algunos casos algunos ornatos también, incluso tallados en madera unos, y unas copias de estos ornatos hechos en yeso y pintados como si fueran madera de roble. Así que tenemos de las dos cuestiones, maderas de alta calidad y algunas maderas representadas a través de los falsos acabados, propio de aquel espíritu escenográfico de la Belle Époque. Y bueno, ustedes entonces en las maderas, ¿qué nos pueden decir, Amílcar? Bueno, aquí volvemos a estar en la sala de la oficina del señor Batlló, solamente para comenzar a mostrarles algunos de los detalles de madera que se han recuperado y otros que han permanecido durante los 100 años de historia de la casa.
dos ejemplos muy claros aquí y ahora después iremos a un tercero. Estos arrimaderos, estos son unos arrimaderos hechos con maderas de pino, de un pino muy especial, que como podemos ver se acoplan perfectamente a las siluetas que tiene el muro, pero que a la vez tiene estas cintas de madera sólida, que esta es más flexible y que esta es de madera sólida, que han sido tallados para tener la forma en una sola pieza, tramo por tramo, para entrar dentro de esta parte de la pared. Y es única, no se puede utilizar esta pieza en ninguna otra parte de la casa porque está adaptada como un guante a una mano. Y tiene una cierta altura porque pues era para proteger la pared, para poder limpiar más fácilmente, lo cual tiene una función funcional, para que la redundancia, pero también tiene un efecto estético. Este espacio con estos arrimaderos de madera te hace sentir más acogido, te hace sentir más en un hogar. Y en la siguiente sala que les quería mostrar, antes de pasar a la sala, vemos este enorme trabajo también en madera, en el cual aquí Gaudí hace incrustar estos vitrales que, dependiendo de cómo se vean, la forma cambia y la tonalidad del mismo vitral cambia. Y ejemplos de maderas como estas y puertas como estas la vemos también en esta puerta de la planta noble. Aquí también se hacían bailes, no bailaban tango, pero algún baile tenían. Y esta sala, la planta noble, el salón principal, se podía abrir o se podía cerrar dependiendo de las necesidades. Si la necesitabas para más gente, abrías estas enormes puertas que están suspendidas solamente por uno de los extremos, no tienen ruedas en la parte de abajo. Y si la cámara puede apreciar la estructura curvilínea que tiene este paño de puerta de madera, es excepcional. O sea, está calculado con una técnica y una precisión increíble, a pesar de toda su relativa irregularidad por la forma en la que tiene. Y el tercer y último ejemplo que quisiera mencionarles en cuanto a madera es estos ventanales que, si hay algún cambio radical que hace Gaudí en este edificio, es la fachada. Y en la fachada logra que un edificio que tenía ventanas rectangulares, muy estándares en todos los pisos, aquí en la planta noble hace unos ventanales espectaculares de madera que tienen un sistema de apertura por poleas que permite, sin mucho esfuerzo físico, poder levantar un gran peso que tiene una ventana como esta, y que, como les decía, es posible levantarlo por un sistema de poleas. Entonces, este gran ventanal lo hace Gaudí en madera, y lo hace haciendo dialogar el vidrio con la madera misma, el suelo interior que es de parquet más madera, y la fachada exterior que en este tramo es de piedra de Montjuic. Entonces, estos tres ejemplos excepcionales del uso de la madera en una casa relativamente pequeña son los que en esta sala les podemos compartir con mucho gusto. Excelente, excelente. En nuestro caso, algo singular que ya tenemos y vamos a ir ascendiendo por el edificio, es la torre cúpula que referíamos, que tiene tecnología propia de inicios del siglo XX, que culmina en 8 gajos o facetas que portaban vitrales, vitrales que tienen molinos de viento, aludiendo a la marca de la confitería del Molino. El caso que estos vitrales, cuando nosotros ingresamos al edificio, ya habían desaparecido y no tuvimos contacto alguno con ninguna de las piezas, con lo cual allí se dio una particularidad que tenemos dentro del edificio del Molino, que es el aporte de la comunidad. Nosotros trabajamos, Lisa se ocupa de manejar los medios de comunicación contemporáneos, las redes, etcétera, y a través de ellos solicitamos a la ciudadanía que nos aporte fotografías, ya que al ser un edificio que fue privado, no tiene una reserva de documentación en el ámbito público, así que estamos básicamente incorporando la memoria de la ciudadanía, que nos aporta. Por ejemplo, una señora, ante nuestra demanda, se acercó un día con negativos color de esos vitrales. Otro arquitecto reconocido que había hecho un proyecto para el Molino en la década del 2000 nos trae toda su investigación y él había podido llegar a fotografiar los vitrales. Y con nuestro equipo de diseño y de vitrales
lo que hicimos es a través de fotos interiores y exteriores de estos vitrales, una recomposición, una distribución de esos vitrales, y logramos imágenes de distintos ángulos que fuimos estirando, digamos, sobre la estructura virtual y materializando en términos gráficos los vitrales desaparecidos. A posteriori se plotearon en tamaño real, y para evitar que vuelvan a romperse rápidamente hemos incorporado en el proyecto de restauración de la cúpula vidrios laminados de seguridad y unas vidrieras interiores que van a estar retroiluminadas que contengan los vitrales protegidos. Esto es con una pequeña separación que permite el ingreso del aire de la atmósfera interna y evitar la condensación que puede afectar los plomos y la corrosión galvánica. Esto ha sido resuelto con técnica de restauro de última generación, pero lo más importante es que ya estamos prestos en pocos meses a reintegrar la coloratura original de la cúpula a través de estos 8 gajos de vitrales que habían desaparecido. Y bueno, ustedes también, ¿cómo trata Gaudí la luz en vuestro edificio? Bueno, pues comenzando por la planta noble, que como les decía, permitió la entrada de toda esta luz en esta fachada. Gaudí es muy inteligente y sabe de qué lado sale el sol, en qué lado se oculta. Él es muy mediterráneo, él conoce perfectamente cómo se comportan las temperaturas y la luz de día en las diferentes temporadas del año. Y una de las cosas que hace pues es incorporar este gran ventanal para que la luz natural entre. Pero además de este gran ventanal, vamos a la parte central de la casa. Veremos cómo hace también, ya les había mencionado antes, estas cúpulas con la estructura metálica en la cual Gaudí permite a través de ello que entre la luz natural. Y en este pasillo, a lo que venimos a mostraros es este lucernario que está aquí en la parte central. Aquí estamos 4 pisos por debajo del final de la casa. Si vemos hacia allá arriba, está la gran aportación de Gaudí para que la luz entrara desde el centro del corazón de este edificio. Ese gran lucernario que vemos allá arriba es una cúpula de vidrio que permite la circulación del aire, pero sobre todo la entrada de la luz. Y también facilita que la luz entre por los grandes ventanales. Y digo grandes porque aquí en la planta noble los ventanales son bastante grandes, y conforme se va subiendo las plantas, estas ventanas se van haciendo más pequeñas. Disculparán el ruido, pero bueno, estamos en obras, pero esa es una de las maneras en las que Gaudí hace entrar esta luz. Y si vemos aquí, desde lejos se puede ver bien la cámara, el tamaño de esta ventana comparado con mi altura, que yo no es que sea muy alto, pero esta ventana es casi el triple de mi altura, es como Gaudí permite y logra que esta luz llegue hasta todas las plantas inferiores. Es así como Gaudí hace esta aportación magistral a la arquitectura universal. Entrar la luz a los edificios de esta manera. Excelente trabajo. Bueno, lo marca fuertemente cuál era la impronta y el manejo de la luz que tenía Antoni Gaudí, ¿verdad? Nosotros también tenemos algunos otros elementos interesantes dentro de esta cúpula y de esta torre. En merced a la colaboración también de colegas y la ciudadanía, conseguimos fotografías sobre unos ornatos que representaban unos leones alados, 4, que rodeaban a estos vitrales que estábamos comentando anteriormente. La desaparición de estos leones se dio a mediados del siglo. Nosotros no tenemos un edificio de piedra, sino que utiliza la técnica del símil piedra, que es piedra molida con aglomerante cementicio y con algo de cales también. Entonces, la idea que tuvimos es, a través de fotos que tenían muy buena definición, llegar al moldeado en 3D de los leones, obviamente haciendo una abstracción de los mismos, ya que no contábamos con detalles bastante exhaustivos, sino que replicamos el espíritu de los leones con el arquitecto Gorodner, que es un especialista y que nos acompaña en varias de estas obras. Se desarrolló una tecnología que permite, a través de la matriz de malla, modelar los moldes con una máquina de control numérico computarizado, luego de haberlos digitalizados en formato de 3D.
A partir de allí se hace la colada y se recupera el molde para realizar los 4 leones y se montan por piezas anclados en la situación original. Ya estamos prestos también en los próximos meses a colocar cada uno de ellos en su lugar y bueno, le estamos acompañando con algunas imágenes que pueden ilustrar cómo es el proceso del colado, la estructura interna y la forma de fabricación de los mismos. Ustedes también trabajan con digitalización en esculturas, ¿verdad, Amílcar? Sí, la Casa Batlló, Antonio Gaudí no tuvo estos grandes escultores como otros arquitectos modernistas que hicieron realmente esculturas de San Jordi, de dragones, de personajes religiosos, no en esta casa, en esa magnitud, pero claro que utilizó escultores. Uno de los ejemplos está aquí. Volvemos otra vez a la fachada. Esta es una de las esculturas que en piedra de Montjuïc se desarrollan y se ha digitalizado en nube de puntos todas y cada una de estas formas para después determinar con más adelante en las siguientes intervenciones cuál ha sido la erosión que han tenido. Primero, pues, saber el deterioro y segundo, si hay que intervenir nuevamente la piedra, saber exactamente al milímetro, diría yo que a la micra, con qué detalle se debe de hacer esta intervención. Y claro, las formas que Gaudí pone en esta fachada, la parte de piedra, que es la más visible, pues es muy única. Algunos se la atribuyen a la forma de los huesos, otros a las formas de plantas, que lo cual también es muy evidente a simple vista. Pero recordemos que además de la estética, también tiene la funcionalidad. Todas las curvas que tiene la fachada lo que intentan también es evacuar el agua de lluvia para cuando cae no bañe toda la fachada, sino que vaya cayendo en determinados puntos y no se moje a sí mismo. Es un pequeño detalle, pero nos hace mucha ilusión poderlo compartir también con ustedes. Muy bien, muy bien. Bueno, en nuestro caso contarles también que tenemos algunos detalles que pueden ser interesantes. Por ejemplo, el edificio, como contábamos, había estado abandonado por más de 20 años. Cuando ingresamos, notamos que de los 3 subsuelos donde se fabricaban todos los productos de pastelería de la confitería del Molino, aparecía el último, el tercero, absolutamente inundado por ingresos múltiples de agua que nos llevó casi un año poder consolidar y obviamente eliminar. Pero esto llevó a que, dado que, como les comentaba, buena parte de la estructura es de estructura metálica recubierta en mampostería lacal, esto llevó a que dudáramos de cómo se encontraba la estructura, con lo cual convocamos a un equipo de buzos subacuáticos que lo que hicieron fue hacer cateos iniciales, grabar cómo se encontraba esto debajo de esta agua y realizar un apuntalamiento preventivo a los efectos de luego y una vez que verificamos que era factible quitar la presión hidráulica sobre estos cimientos y esta estructura, pudimos finalmente desagotar el edificio. Así que por allí se dice que fue inédito hacer una escena de buceo en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires, ¿verdad? Pero ustedes también tienen catas interesantes en vuestro edificio, ¿verdad? Sí, y justo hemos venido aquí a esta sala que era el comedor de la Casa Batlló para mostrar el resultado de estas catas. Y por resultado me refiero a que una vez identificado cuál era el material de este estuco y cuál era el grosor y cuál fue la técnica que utilizó Gaudí, en salas como esta que fueron transformadas durante las décadas de los 50 y 60, el estuco había desaparecido, ya no había estuco, lo que había era simplemente este yeso pintado del cual habíamos hablado, y la estructura superior que, como tú has apuntado en vuestros estucos, estaba hecha con esta malla que nosotros le llamamos malla de gallinero, en la cual era fácil de moldear, le daba suficiente resistencia, y utilizando esa misma técnica se ha recuperado la forma que tiene este techo y estas paredes con estuco contemporáneo, con estuco basado en el conocimiento incluso físico y químico de los componentes minerales que tenían los estucos originales. Por un criterio de discernibilidad, que es un criterio contemporáneo en el cual no se pueden hacer falsos históricos, no se intenta que las intervenciones contemporáneas queden completamente irreconocibles, todo lo contrario,
tiene que haber un criterio de discernibilidad para que se pueda saber qué era lo original y qué fue lo intervenido. Entonces aquí, al estar absolutamente todo intervenido en esta parte, lo que sí se puede notar es como el trabajo de este estuco, que es un estuco contemporáneo, es significativamente distinto, y al no tener las evidencias del estuco que había en estas paredes, porque les repito que fue retirado, lo que se ha optado es por colocar un color uniforme, similar a uno de los que estaban en la planta noble, y mantener, siempre siguiendo el plan director, y me remito al plan director nuevamente, para poder crear recrear estos ambientes lo más fieles posibles a su entorno original. Pero muy bien, Amílcar. Bueno, en nuestro caso, contarles también otro tema interesante que tenemos ya en planta baja, en la mítica confitería del Molino, es una serie de vitrales cuya temática nos remite a Don Quijote de la Mancha, ¿no? Y sus molinos de viento. Y así es que buena parte de los vitrales de la confitería, que entendemos fueron repuestos luego del incendio de mediados de la década del 30, pero básicamente estos vitrales que hemos recuperado con el equipo de vitralistas propios del edificio, bien, están ya totalmente recuperados, y también lo hemos trabajado, ya que buena parte de ellos tenían algunos patios que permitían la iluminación natural, pero con el correr de los años y la tecnología que le incorporaron al edificio, estos patios fueron cegados. Hemos hecho un trabajo de iluminación que replica el color luz que recibían estos desde el lado del exterior. Así es que trabajamos con 4000 grados Kelvin, y esto permite que los vitrales recuperados, limpitos, etcétera, manifiesten su color original y observados desde el interior de la confitería. Así que ha sido un trabajo muy, muy interesante, en el que pudimos recuperar el espíritu de estos vitrales, y se pueden ver claramente y contar la historia de algunas escenas entonces de Don Quijote de la Mancha. Y cuéntenme ustedes entonces qué pasa con las vidrieras, por ejemplo, de la planta noble de la Casa Batlló. Volvemos una vez más, Gaudí las integra dentro de una composición integral, valga la redundancia, de los espacios. En este caso las tenemos en la fachada aquí, estas vidrieras que permiten esta luz mediterránea que pase a través de estas, en catalán se llaman cibas, que son estos vitrales hechos con técnicas de vidrio soplado. Y si vemos a detalle en estas, se puede ver incluso todavía la parte en la cual el artesano rompía, porque saben, la técnica de vidrio soplado, llega un momento en el que tienen que romper la unión con el tubo de vidrio del cual está soplando el artesano, y lo rompe, y aquí podemos ver esos pequeños detalles de su construcción original, y estas burbujas de aire que quedan atrapadas en esos vitrales pues tienen más de 100 años de antigüedad, y nos pueden hablar de la calidad del aire en ese entonces. Pero también al interior utiliza estos vitrales con estos colores tan llamativos, que juegan con los efectos de las luces y los contrastes de la luz y las diferentes tonalidades de la luz. Y aunque no es un elemento de vidriera, de vitral, no puedo dejar de mencionar esta enorme lámpara, que es la lámpara original que estuvo en este piso, que remata esta forma espiral marina huracanada, que Gaudí embellece con esta enorme lámpara de vidrio también, que es fantástica, y aunque no sea un vitral en sí, por el mismo material que es vidrio, no quería dejar de compartir con ustedes. Muy bien, muy bien. Sí, bueno, en nuestro caso nos lleva a mostrarles también la lámpara que está sobre el acceso de la ochava en la confitería, que seguramente es de una época similar, que también presenta vitrales incrustados en distintos metales, rodeado de unas pequeñas lámparas que también tienen bolitas de vidrio y que aportan también una tecnología propia de la época. Hilvanar bolitas de vidrio con lámparas de buena potencia en su interior, que le daban una magnífica prestancia a la forma de acceder que tenía
la confitería. Pero también tenemos lámparas de estilo francés o de estilo centroeuropeo en el primer piso, que ya tenemos absolutamente recuperadas con sus caireles y que además están bajo un vitral de 117 paños, que también hemos restaurado con nuestro equipo de vitralistas y que también hemos generado la retroiluminación del mismo, ya que originalmente tenían baldosas de vidrio a través de las cuales llegaba la iluminación del cenit en ese patio interior importante que teníamos en el edificio del Molino. Y ustedes entonces, ¿cómo pueden seguir avanzando en esta recorrida y qué nos pueden decir? Bien, me he adelantado un poco a comentarte la lámpara, debe ser la emoción de estar en este salón, pero hemos vuelto aquí al patio, a la parte del patio donde os mostré el estuco que hemos restaurado, que hemos recuperado, para mostraros la lámpara del salón comedor. Esta lámpara que también algunos de estos globos tuvieron que ser hechos, recreados a través de las técnicas artesanales. Un artesano excepcional que todavía tiene las herramientas del taller de su bisabuelo, que fue el que hace más de 100 años se dedicaba a este tipo de trabajos y lo ha hecho de una manera magistral. Obviamente el cableado es contemporáneo, las lámparas son contemporáneas y cumplen todas las normas de rigor, pero no podemos dejar de asombrarnos de la belleza magistral de estas obras, como esta lámpara que era el que tenía la familia Batlló en su comedor, con las vistas al patio, que también Gaudí diseñó para uso y goce solo de la familia Batlló, porque el resto de plantas no tenían más que acceso a un balcón. Pero muy bien, muy bien. Bueno, ya para ir acercándonos a los últimos componentes, ¿no?, que tenemos en nuestros edificios, les vamos a contar que una cuestión característica que seguramente nos vincula también es la presencia de colores en las fachadas, en la envolvente del edificio. En nuestro caso tenemos cerámicas, tenemos piezas vítreas de más de 17 colores hemos encontrado, talladas y presentadas, incluso algunas con cierto volumen, incrustadas en la mampostería, digamos, en el recubrimiento símil piedra. Y también tenemos algunas piezas cerámicas con cierto volumen, que son doradas y muy características de este edificio, que hemos hecho los análisis en los laboratorios, por ejemplo, el CEDMIC, que es un laboratorio especializado en nuestro país en piezas cerámicas, y se ha determinado la composición con un polvo dorado en su interior y prácticamente una vítrea que rodea a este polvo y lo hace casi inalterable. Así que aquí veremos en imágenes la forma de limpieza y recuperación que realmente al tener un poro muy cerrado, realmente no han sido incrustadas en general y pueden ser recuperadas fácilmente, a pesar de que están a cierta altura. Pero son elementos muy representativos, ¿no?, de nuestro edificio, y una vez quitado todo el hollín y todas las incrustaciones del correr de un siglo sin mantenimiento, lo muestran fantástico y denotan toda esta envolvente Art Nouveau que tiene el edificio. ¿Y ustedes cómo han tratado estos materiales, Amílcar? Bueno, pues para hablar de la cerámica, estamos aquí en el patio posterior de la Casa Batlló, en el cual este suelo es un suelo hecho con un tipo de cerámica que se llama de trencadís Noya. Es un sistema que intenta como jugar con este tipo de, ¿saben?, esos juegos estilo japonés que con un cubo, un triángulo y un trapecio tienes que crear diferentes formas. Pues aquí en la cerámica Noya lo que intentaba era crear este tipo de diseños a partir de formas geométricas. Sin embargo, este fue más bien un gusto, un capricho de la familia Batlló. Gaudí no hacía este tipo de losas. Él hacía, como lo vemos aquí a mis espaldas, más que nada trencadís. Este trencadís, que la parte de los fragmentos rotos que vemos no son cerámica, sino son vidrio, lo hace combinar con esta cerámica que está vidriada, de tal manera que juega con la percepción, en la cual la gente puede pensar o que todo es cerámica o que todo es vidrio, y no es ni lo uno ni lo otro, es cerámica vidriada y vidrio de diferentes colores, incluso de diferentes calidades, que lo hace armonizar de una manera excepcional. Y cuando me refiero a armonizar de una manera excepcional, no me refiero solamente al diseño incluso este es un macetero, es la funcionalidad que tenía este espacio. Esta es parte
de la casa era para colocar plantas, hace combinar las tonalidades de la cerámica vidriada con los vidrios que lo componen alrededor, colocando azules al costado de círculos azules, rojos y marrones al costado de círculos rojos y marrones, y verdes, amarillos y violetas y todos los demás. Entonces hay una composición en visión en conjunto, pero que parte de detalles cerámicos en combinación con el vidrio. Y si vemos el detalle de nuestra contrafachada, que es mucho menos atractiva que la fachada principal, pero no por ello menos hermosa si la comparamos con otros edificios de la época, que a la fachada de atrás pues prácticamente se les ignoraba porque pues nadie la iba a ver y no hacía falta hacerla tan bonita. Pues Gaudí sí que lo hace y hace colocar en la parte sobre todo superior estas cerámicas con este diseño de entrencadís, que bueno, consiste en colocar cerámica rota, allá arriba sí, la gran mayoría es cerámica, menos vidrio, y con formas florables, a partir del reciclaje de objetos que ya eran prácticamente basura, desechos de otras construcciones y de otras obras. Entonces este es un pequeño detalle. Ahora, después iremos a la parte de la terraza y allí os mostraré otros detalles de cerámica y otros apuntes finales. Bueno, muy bien, Amílcar. Ustedes saben que estos edificios, el nuestro, por ejemplo, también tenía residencias en las plantas superiores, con lo cual un desarrollo propio de principios de siglo fue la incorporación de tecnología ascendente, el ascensor, por ejemplo. Hemos hecho la investigación histórica y podemos decirles que un par de ascensores que están ubicados sobre la avenida Rivadavia, en el acceso nominado como 1815, tenemos la identificación de que fueron importados de Milán, por el hermano de Gianotti seguramente, desde la primera fábrica de ascensores de Italia, con lo cual es un ascensor, digamos, interesante, que tiene algunos ornatos, como algunas esculturas en la planta baja y algunas luminarias especiales que van jalonando la llegada en cada uno de los pisos. Por un tanto, digamos, esta tecnología va incorporando los modelos de movilidad dentro del proyecto de integralidad que piensa Gianotti cuando imagina este edificio para conmemorar el centenario de nuestra independencia. Y ustedes, por ejemplo, ¿qué otra cuestión tienen respecto a esta tecnología, Mica? Muchas gracias por la pregunta, porque justo para subir a la terraza y a la azotea, iremos en ascensor. Entonces, este es el acceso privado que tenía la familia Batlló para poder llegar al ascensor de su casa. Ese ascensor también llegaba al resto de pisos, pero sobre todo era para que la familia Batlló entrara a su planta, a su acceso privado, ¿no? Entonces este es nuestro ascensor, es un ascensor también hecho con estructuras de madera, y vamos a ir a la quinta planta. Entonces estábamos aquí en la planta principal, aquí hemos comenzado en la planta baja, estuvimos en la planta noble, y 1, 2, 3 y 4 plantas eran las del edificio previo, y Antonio Gaudí agrega esta quinta. Y en esta quinta lo que coloca son los que se conocen como trasteros, es donde la gente guardaba sus cosas de los diferentes pisos, pero también colocó los lavaderos. Y si podéis ver esta forma en cómo hemos subido, pero además de ser muy rápida porque el motor, ese sí que es ya contemporáneo, no podíamos tener el mismo sistema. El sistema del ascensor siempre se ha ido cambiando con el paso del tiempo, pero es bastante cómodo, no es un ascensor muy grande porque al final en este edificio vivían como máximo 9 familias, la familia Batlló más 8 familias más, y es un ascensor bastante interesante. Entonces ahora subiremos mientras nos compartes otro maravilloso detalle del edificio del Molino. Cómo no, Amílcar. Contarles ya, para ir terminando de describir el edificio, que estamos trabajando en la restauración de la envolvente edilicia a través de un convenio interjurisdiccional, tanto con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como con el Ministerio de Obras Públicas de la Nación. Estamos ya prestos a culminar la restauración integral de toda la envolvente. Y estamos viendo cómo se van viendo, digamos, esta envolvente realizada con las mismas técnicas, casualmente, de incrustar vidrios y cerámicas, sobre, en este caso, el simipiedra, recuperar las cerámicas doradas, recuperar la visión de esa torre cúpula, que obviamente históricamente era retroiluminada y que así va a volver a estar. También recuperamos la aguja central
de esa torre que estaba casi en peligro de colapso, la tuvimos que retirar ni bien llegamos al edificio, y hoy estamos ya recuperando los balcones, consolidando balcones. Imagínense que esta obra era la unificación de 3 edificios, se hizo muy rápido, sobre un edificio de esquina que tenía solo 2 plantas, se le incorporan 3 pisos más la torre cúpula, ahí aparece una sucesión de elementos ornamentales propios del Art Nouveau, y esos balcones con rejas, y esa mirada con una marquesina totalmente cubierta de vitrales también, iluminadas, digamos que da prestancia al edificio. Así que, y este edificio también tiene unos patios interiores muy interesantes, como un patio andaluz, y elementos que se fueron incorporando con el correr del tiempo y lo hacen quizás un edificio volumétricamente excepcional para nuestra ciudad de Buenos Aires. ¿Y cómo se comunican las fachadas de la Casa Baldó con su terraza, Amílcar? Bien, pues para hablar sobre la comunicación de estas fachadas entre sí con la terraza, pues estamos en la terraza misma, que es, digamos, el puente de comunicación que comunica la fachada, que vemos aquí a mi derecha, coronada por este crestón que tenía la función de albergar en su interior a los contenedores de agua que dieron uso, que se usaron desde muchos años atrás, y que es el remate de una fachada única en el mundo, que a su vez vemos como esta cerámica viene desde la fachada, salta por encima de esta gran cúpula, y podemos decir que como ola que rompe contra las rocas en el mar, se impregna parte de esta creatividad a la parte de su terraza. Y esta terraza también convive con estas formas, con este trencadís, con estos vidrios con tonalidades de colores, y que va a caer a la contrafachada que acabamos de ver hace unos cuantos minutos, y envuelve esta casa regalo, que por estar entre medianeras, lo que se conoce como prácticamente la planta del edificio es un rectángulo alargado, no tiene fachadas laterales, solamente frontales y posterior. Y es así como Gaudí, con estas chimeneas en la cual le da estas formas, podemos crear como si fuera un moño que envuelve esta gran caja de regalo. Pero muy bien, pero muy bien. Bueno, ya vamos a ir culminando a Amílcar, contándoles, bueno, que estamos en esta nueva normalidad, estamos reiniciando las tareas de restauración, cuidándonos todos, cuidando a nuestro personal, estamos adoptando medidas de distanciamiento, tanto en la distribución de los frentes de trabajo en la obra, como habiendo adecuado los obradores, el comedor del personal, etcétera, para cuidarlos. Es decir, básicamente nos ocupamos del patrimonio, pero el patrimonio siempre pensamos que es para la gente, así que lo más importante es cuidarnos todos nosotros, así que estamos cumpliendo un protocolo bastante estricto con nuestro asesor en seguridad e higiene para cuidar a nuestro personal, que estamos reiniciando tareas con una dotación de personal un poco más restringida, incluso alterando el lapso de ingreso y de egreso del personal, y estamos tomando criterios de cuidado en general, y utilizando incluso productos que no son nocivos para el medio ambiente ni para los componentes históricos, a efectos de cuidar a cada uno de nuestros trabajadores. ¿Y cómo ustedes han adoptado criterios de intervención en esta nueva normalidad? Igual como habéis visto a lo largo del recorrido, toda la gente usamos mascarilla en estos momentos, así que es una de las medidas para el personal y también para el visitante que son obligatorias durante este periodo. Y aquí me lleva a responder una pregunta que se me había quedado, que era ¿cómo surgió esta colaboración? Pues surgió gracias a la amable iniciativa del Edificio del Molino de invitarnos a compartir este directo y también transmitir esta unión de edificios que seguramente, casi seguramente, si no tuviéramos las circunstancias actuales, nunca se hubiera dado. Así que si algo positivo dentro de todo lo que está pasando podemos rescatar es este contacto que nos ha llenado de mucho gusto realizar. Bien, también estos criterios, pues ya debería mencionar entre ellos
que la intervención en esta nueva normalidad ha incluido, pues, por ejemplo, colocar estas mesas en la terraza. Antes la gente podía estar más dispersa, aquí se hacen conciertos, antes se hacían de pie, el público de pie, y ahora tiene que estar sentado en su lugar, y tenemos los camareros que llevan sus mascarillas y los alimentos o lo que quieran beber a sus mesas. Esto es en cuanto a estas medidas. Pero muy bien, Amilcar. Bueno, en nuestro caso sí, nosotros todavía estamos en obra, no tenemos ingreso de público y estamos previendo un horizonte inmediato para los 105 años de la confitería y edificio del Molino, que se va a dar en julio del año próximo. Pensamos habilitar la terraza también, tener los ascensores en funcionamiento y poder hacer un recorrido mucho más vinculado con la envolvente del edificio y menos con la concentración de los visitantes. Y con todo ello también estamos adoptando todas las medidas de control y protección para el personal de la casa que nos acompaña día a día con su trabajo. Las medidas para esta nueva normalidad, además de la distancia social, la mascarilla y el gel desinfectante, también hemos incluido la desinfección de las videoguías y los auriculares que como podéis ver, el visitante utiliza. Se desinfectan con luz ultravioleta, además de con líquido antibacterial. También se han utilizado protectores en los auriculares, una especie de fundas que son desechables. Hay un panel informativo en la entrada que al principio del video se pudo apreciar. También la alfombra desinfectante por la que entramos, se le controla la temperatura al visitante al entrar, y también se han colocado filtros EPA de carbono activo y una técnica que se llama de ionización bipolar de plasma frío, unas palabras que jamás hubiera imaginado pronunciar, y que eso hace que el aire dentro de la casa esté mucho más limpio incluso que en el exterior. Entonces esa es como nos hemos adaptado en cuanto a la visita. Bueno, muy bien, Amilcar, excelente. Ustedes van un paso adelante en la apertura, así que buena parte de las ideas que ustedes han puesto en práctica seguramente nosotros las copiemos un poquito y que cuando reabramos seguramente tendremos algunos de estos elementos también visibles para cuidarnos todos y que el público vuelva a ingresar a nuestra querida confitería del Molino y se reencuentre con su memoria e identidad. Bueno, y nos iremos despidiendo ya, Amilcar, agradeciéndoles a todo tu equipo y también al equipo del Molino que hemos estado en contacto y que esta será seguramente un primer contacto que tenemos juntos, pero seguramente en el futuro trabajaremos en alguna cuestión que nos una nuevamente. Gracias por el esfuerzo que han puesto en todo esto y bueno, y a todos los que nos están siguiendo por las redes sociales, que estamos a disposición, ¿no?, para recibir sus preguntas tanto y responderlas de cada uno de los equipos de comunicación. Muchas gracias a Amilcar y a todos los que nos han acompañado en esta jornada. Guillermo y todos aquellos que nos escuchan y nos observan a través de las redes, les damos las gracias también por habernos recibido desde el edificio del Molino. Creo que esta casa que es moderna gracias a que Gaudí tuvo la genialidad de intervenirla de esta manera, de tener esta osadía de romper lo conocido hasta la época y crear una obra que ahora es de un valor universal excepcional y que utilizó la innovación tecnológica en diálogo con la tradición. Y creo que en los tiempos actuales sabemos que algunas cosas hemos hecho mal como humanidad, pero que algunas hemos hecho bien, y lo que tenemos que, el mensaje que queremos transmitir es que seguiremos adelante, la tierra seguirá girando y el sol seguirá saliendo, llueve, trueno, relámpague, y que nuestro patrimonio es resiliente y nuestra especie humana es resiliente, y es momento de demostrarlo una vez más en esta situación. Y hasta vuestras casas les enviamos un gran saludo en nombre de todos mis compañeros y compañeras que hicieron posible que este diálogo no solamente intercultural, sino o transatlántico fuera posible. Así que nadie hubiera pensado en los arquitectos que hicieron esta casa o el edificio del Molino que estaríamos hoy dialogando, pero mira, ha llegado el momento y bienvenido sea. Muchísimas gracias. Gracias a todos y un abrazo a través del Océano Atlántico, y que sigan muy bien y cuídense, sigamos cuidando y protegiendo también nuestro patrimonio. Abrazo grande. Un abrazo, hasta pronto.